Bueno, vamos a hacer el ejercicio 8 de la práctica estática dinámica. La distancia entre dos postes de teléfono es de 45. Voy a empezar a dibujar. Tenemos dos postes de teléfonos, ¿sí? Acá hay un poste y acá hay otro poste. Es de 45 metros. Supongo que significa 45 metros y nada más. Después sigue un pájaro de 1 kilo, posa en el cable a la mitad entre los dos postes, ¿sí? Entonces tengo un cablecito medio panseado, ¿sí? Que está separado a 45 metros, vamos con otro color. Y se le posa un pajarillo, ¿sí? ¿Cómo grafico un pajarillo? Bueno, no sé, una cosita así. Piquito, ¿sí? Ahí se posa el pajarito. Dice que el pajarito pesa 1 kilo, tiene masa 1 kilo. Se posa en el cable justo a la mitad, o sea, la mitad de 45 metros. De modo que la línea se pandea unos 0,18 metros. Es decir, va a haber un pandeo voy a hacer un poquito más exagerada la línea. Hace un pandeo, ¿sí? Ese pandeo son, así hasta acá, 0,18 metros. ¿Sí? ¿Siguen hasta acá? Preguntan cuál es la tensión en el cable. Ignore el peso del cable. Y tenemos la respuesta 1273 newton. Bien, fíjense, ¿cuál es la tensión en el cable? ¿Cómo se va a dar la tensión en el cable? Obviamente, la tensión en el cable se va a dar hacia allá. Le pongo T de tensión, ¿sí? Esa T de tensión va a ser, se podría decir, bidimensional si yo establezco que mis ejes de referencia y X, es decir, yo podría llevar esos ejes de referencia acá arriba, ¿sí? Le mando otro color. Por ejemplo, así. Y X. Entonces se podría establecer que esa tensión va a tener una componente en Y hacia abajo y una tensión componente en X hacia allá, hacia aquel lado. ¿Sí? T sub Y, T sub X. Ahora, el pajarito no se mueve, está quieto. Por lo tanto, quiere decir la aceleración del pajarito es cero. Si yo aplico segunda ley de Newton, sumatorias de fuerza igual a masa por aceleración, no hay movimiento, no hay aceleración, la aceleración vale cero, por lo tanto, es un problema de estática. El peso del pajarito, ¿sí? Si yo estoy acá, mi pajarito va a tener un peso, P de peso, o si no, si quieren lo pueden también llamar fuerza gravitatoria en el sentido de las I, ¿sí? ¿Y quién tengo también en el sentido de las I? Bueno, si lo miran, acá voy a tener la componente en I de la tensión, que apunta hacia dónde? Hacia abajo. Es decir, si yo hago mis sumatorias de fuerza antes que en X, las hago primero en Y, ¿qué me va a dar? Que tengo el peso del pajarito hacia abajo, que tengo la tensión del cable hacia abajo también, no puedo hacer la I, ahí está, en módulo I, ahí está, ¿sí? Todo esto igualado a ¿quién? A 0. Ahí va. ¿Sí? Espero que me estén siguiendo hasta acá. Si yo despejo el peso, que lo conozco,
perdón, no despejo el peso. Si yo despejo la tensión, porque el peso lo conozco, lo acabo de decir. Si yo despejo la tensión, ¿cómo me queda? Paso la tensión al lado positivo. ¿Y qué me queda? Menos P. ¿Sí? Tensión en I. Tensión en I, a su vez, es igual a ¿quién? Bueno, si yo tengo que acá está mi ángulo, lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Sí? Yo tengo la tensión en I, la tensión y la tensión acá en X. ¿Sí? Ahí anoto los subíndices. Tensión en I, tensión en X y la tensión propiamente dicha. ¿Sí? Yo quiero encontrar la tensión propiamente dicha, pero bueno, puedo hallar a través de esto. ¿Por qué? Porque si tengo este ángulo, ¿no tengo ese ángulo? No sé. Ahora vemos. ¿Qué puedo decir entonces? Que utilizando el SOHCAHTOA, puedo decir que ese lado TI es el adyacente al ángulo. Al ser el adyacente al ángulo, ¿cuál utilizo? La del medio, con el coseno. Es decir, que T y... Perdón, vamos bien. Vamos un pasito para atrás, no me quiero adelantar. Que quiero decir que el coseno del ángulo es igual al opuesto, al adyacente, en este caso TI, dividido ¿quién? La hipotenusa, T. ¿Sí? Si yo despejo TI, ¿qué me da? Me da que TI va a ser igual al coseno del ángulo por la tensión. Que la tensión es lo que quiero sacar. Recuerden que la tensión es lo que me pide el problema, ¿sí? ¿Cuál es la tensión en el cable? Bien, vuelvo acá. Me lo llevo acá abajo. Recuerdo entonces que habíamos llegado hasta que TI menos P, perdón, de nuevo, TI es igual a menos P. TI es igual a menos P. ¿Sí? Entonces reemplazo TI y ¿qué me queda? Que coseno del ángulo por la tensión en el cable es menos P. Vamos a reemplazar menos P. ¿A qué es igual menos P? Es igual a masa por gravedad. Obviamente, la conozco. El peso es masa por gravedad. Yo conozco la masa del pajarito. 1 kilo valía. Y conozco la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? La gravedad vale 9,8. ¿Sí? No, Newton no. Vale 9,8 ¿qué? Metros sobre segundo cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el peso es 1 por 9,8. 9,8 que newton, ¿sí? Kilos. Kilo por metro sobre segundo cuadrado me da newton. Entonces ya sé que P vale 9,8. El signo negativo obviamente viene de antes. ¿Qué me falta? ¿Cuál es mi siguiente incógnita? Bueno, yo quiero llegar a esta, que es una incógnita, la tensión. Pero ahora tengo como incógnita también el ángulo que se genera cuando el pajarito se posa. Ah, ¿y qué más tengo acá que acabo de ver? 0,18 metros de pandeo. ¿Qué me está dando ese 0,18 metros? Me está diciendo que puedo formar una especie de triángulo, rectángulo. Lo voy a dibujar de nuevo, porque si no queda muy feo arriba. ¿Sí? Recuerde que está el poste de la derecha, el pandeo, ¿no? Y me dice que acá tengo 0,18. Y a su vez me dice que el total entre poste y poste es 45, es decir, que la mitad, donde se posa el pajarito, tengo 22,5. Lo voy a hacer con este color.
donde se puso el pajarito tengo 22,5. Es decir, conozco este lado, 22,5. Y conozco este lado, 0,18. Son datos que me da el ejercicio, todo en metros, obviamente no se los anoto. ¿Por qué lo necesito? Y porque yo quiero sacar este ángulo. Si yo trazase una diagonal acá, ¿qué me queda? Un triángulo rectángulo. Y si yo quiero sacar este angulito de ahí y tengo esos dos lados, ¿qué puedo usar? Vuelvo acá. Tengo el opuesto, tengo el adyacente, utilizo el TOA. Rectangular. Entonces, la tangente del ángulo es igual al opuesto, 22,5 dividido el adyacente, 0,18. No le pongo unidades, si quieren se las pongo. Metros sobre metros. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le pongo unidades? Porque se terminan eliminando. Entonces, el ángulo, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al arco tangente de 22,5 sobre 0,18. 0, bajo un poquito, así puedo anotar 0,18. Hago esa división, hago el arco tangente y lo que me da lo anoto acá. ¿Qué voy a hacer yo? Acá voy a poner t y fíjense, coseno del ángulo voy a agarrar y voy a pasarlo como dividiendo. Ahora, yo sé que coseno del ángulo es todo esto, entonces lo agarro y lo anoto ahí directamente. Perdón, sé que el ángulo es todo eso, entonces lo anoto como arco tangente de 22,5 sobre 0,18. ¿Sí? Una vez que hacen esa cuenta, les da como resultado más exacto 1225,04 newton. ¿Sí? Ese es el valor de la tensión que genera el pajarito. Fíjense que el resultado acá le dio 1273. Aproximado, puede ser algún error decimal. Por hacer el coseno dentro del arco tangente. Bien, finalizamos aquí.